Señores, buenos días. Estamos aquí en una nueva entrega de BL Podcast con información de valor para ustedes. Y tenemos un tema que yo sé que es bastante recurrente, que a muchas personas le pasa, y es la lesión y rehabilitación de rodillas. Así que, maestro, díganos. Bueno, tenemos estos temas, porque aquí en BL Studio, aquí en BL Performance, que también está BL Studio Podcast, tenemos un centro de terapia. Y los casos que nos llegan de rehabilitación de rodillas, obviamente ellos se encarga la licenciada Isma Bustamante y su equipo de trabajo, ¿verdad? De sus colegas. Exactamente. Ellos, después que terminan su trabajo de rehabilitación, entonces nos lo envían a nosotros para fortalecimiento. Entonces, en el caso de la rodilla, pongamos que sea una ruptura del ligamento cruzado anterior, la operación es una artroscopía. Y qué bueno que ya no rompen el tendón rotiliano para poder operar. Ahora meten 3 puntos y hay una camarita mientras las otras van haciendo su trabajo y operan, una cosa súper avanzada. Cuando se trata de rehabilitar la rodilla, señores, hay que pensar en cuáles son los tendones, ligamentos y músculos que rodean la articulación de la rodilla. Y ahí, por ejemplo, no sé si te acuerdas, Pablo, una persona que entró aquí, como nosotros empezamos haciendo los Polyken Step Up, Sí. de cero, prácticamente haciendo una ligera flexión de rodilla para fortalecer el vasto medial interno, que es el famoso BMO, esta parte del cuádriceps que se ve aquí, Okay. la parte interna. Y en cuanto a flexión de rodilla, ir fortaleciendo los isquiotibiales, pero con esto, también la pantorrilla. Porque la pantorrilla es un músculo que, hablando ya de los gemelos, cruza a la tibia, perdón, al fémur, pero los isquiotibiales cruzan a la tibia. Entonces es un cruce de músculos que se dan para poder hacer la flexión de rodilla, pero la extensión de rodilla, que son los cuádriceps que hacen esta función, entonces tienen que ir mejorando el balance en fuerza. ¿Qué hacemos con eso? Simple. Después que el especialista en rehabilitación pues ya da el luz verde para que haya un fortalecimiento, entonces miramos cuál es el ángulo funcional de la rodilla, que son 15 o 20 grados. Y ahí en ese ángulo tú comienzas a fortalecer hasta que progresivamente tú vas incrementando de peso, en este caso en cada entrenamiento, dependiendo que vaya progresando, entonces tú, sin sacrificar las técnicas, ¿verdad? Obviamente al principio da un poco de dolor, pero es parte de la rehabilitación. Okay. Tú vas incrementando el peso, manteniendo una técnica correcta. A medida que vas incrementando de peso, entonces tú vas cerrando el ángulo. Porque si pongamos que son 15 o 20 grados, entonces al cerrar un poco más el ángulo, significa que tú tienes más flexión de rodillas. Exacto. Va a permitir que en otro ángulo haya otro fortalecimiento y eso hay tipos de fibras que se activan ahí. En uno de los talleres que yo tomé con Carlos Castro, me enseñó cómo haciendo acupresión, una técnica china, tú activas las fibras inferiores, las intermedias y las superiores del vasto medial interno. Wow. Una cosa impresionante. En menos de 10 segundos tú incrementas la fuerza. Pero en cuanto a rehabilitación se refiere, tú tienes que saber cuál es el ángulo que se va a activar las fibras superiores, cuál es el ángulo que se activan las fibras intermedias y cuál es el ángulo donde se activan más las fibras inferiores. Entonces, eso te lo va dando en el entrenamiento, obviamente, con una debida información y dominio de este tipo de temas, a la medida en que tú vas progresando con los entrenamientos. Ok, entonces ahí vemos lo importante de lo que es una rehabilitación y un entrenamiento específico para eso. Sí, claro. Porque sabes otra cosa que veo bastante, que la gente se lesiona y oye, parece que se olvida de esa lesión, no quiere hacer nada, no quiere básicamente, y ahí eso es peor básicamente, retrasa la evolución. Sí, es normal el miedo y te lo digo por experiencia. Por ejemplo, yo no tuve una ruptura de rodilla, el accidente del 2019 fue una ruptura de tibia y peroné. En esa ruptura yo aprendí más de terapia que lo que aprendí técnico a nivel universitario. Lesionado porque tenía que aplicar los conocimientos. No, porque entonces los conocimientos que sabía, como que yo tenía que me servían de poco. Y no era porque no funcionaban, es que llegó un momento donde yo digo, ok, ya, ¿y ahora cuál es el próximo paso? Exacto. Ya, viéndolo por esa misma línea, mira, cuando tú tienes una lesión de tibia, en este caso, por ejemplo, tú tienes un miedo porque tú temes de que te pase de nuevo.
Exactamente. Hacer el movimiento, no tú puedes comprometer esa operación. Entonces yo literalmente, al mirar que rompen el tejido rotiliano, el tendón rotiliano, que es lo que pasa de la, ¿cómo te digo? De la tibia, pasa por el frente de la rodilla, por encima de la rótula y llega ya a la tibia, Okay. para poder entrar el clavo. Yo tengo un clavo del tamaño de la tibia, Ya. tengo 3 tornillos. Ya tú sabes. Entonces, esa operación para mí se fue traumática porque yo vi parte de la operación y veía como el tipo daba su martillazo entrando en lento, claro, coño, pero me va a matar. Entonces yo que vi todo ese proceso, que veo que de repente ya me suturan, ya veo los clavos que se ven, tú lo puedes tocar en la piel, También. y de repente yo comenzar a hacer ejercicio. Yo tengo miedo de lesionarme de nuevo, porque ese temor de querer lesionarme de nuevo es lo que va a hacer que yo pues le baje 2 al entrenamiento. Ajá. Pero cuando ya yo comienzo a progresar, que en este caso yo por experiencia, vuelvo y repito, todo lo estoy diciendo, primero yo comencé a un ángulo de 10 grados por medio de flexión de rodilla a hacer bicicleta. El trabajo que me daba subirme la bicicleta estacionaria. Entonces, después de eso, que yo sentía que me jalaba toda esta área del glúteo, la parte lateral del muslo, que es donde ¿Aproximadamente pasa. ¿Cuánto tiempo desde que se montó la bicicleta a la operación pasó? No, de la operación a comenzar a entrenar, Ajá. como algunas 5 o 6 semanas. Okay. Yo no estaba apto todavía para comenzar a entrenar. Ya, pero usted sentía y por lo que había estudiado que, loco. Yo le que debía. ¿Entiendes? El tema es, mira qué pasa. Digo, no es que soy loco. El tema es que cuando tú tienes ese deseo de tú querer cambiar, obviamente tiene un grado de locura, que es la verdad. Tiene un grado de locura porque tú haces lo que no hace todo el mundo. Entonces, ya ahí comencé a aplicar un poco más de movimiento, bajé un poco más el asiento, cerré un poco más el ángulo, aguantaba mi dolorazo, obviamente, me hartaba de omega 3 y de vaina para bajar la inflamación, de cúrcuma y qué sé yo, no cuánta vaina, buscando la forma de mitigar el dolor. Okay. Y obviamente en cada entrenamiento, post-entreno, tenía un dolor ligero. Pero ¿qué pasa? El miedo fue desapareciendo a la medida que yo fui fortaleciendo. Exacto. Y es como todo en la vida. Tú vas a hacer negocio, quizás tú tienes cierto temor antes de hacer negocio, y después que tú entras en negocio, que tú ves que el negocio funciona, porque lo pusiste corazón, chévere, tú le das con todo. En el caso de la rehabilitación, cuando tú tienes cierto, ¿cómo te digo? Valga la redundancia, cierta lesión, pues entonces tú tienes miedo a lesionarte de nuevo. Sí. Hay gente que no quiere mover un peso porque dice, no, así fue que yo me lesioné. Y ese miedo es lo que hace que tú no entrenes con la intensidad que tú debes entrenar una vez ya te rehabilites. ¿Cuánto pasó después de eso? Yo comencé a entrenar en descarga, haciendo el express. Después de eso, como 12 semanas después, 3 meses después de la operación. Okay. Ya yo estaba haciendo el express, sin peso, obviamente. Estaba haciendo lunges. Obviamente tiene que sostenerme de algún tipo de objeto para poder bajar, porque no tenía fuerza requerida en esa rodilla. Entonces caminaba con bastón, primero con muleta, ¿verdad? Después con bastón. Y esa progresión me demoró algunos 6 meses. Ok. Claro, yo no entrenaba con la intensidad que entrenaba antes, pero ya yo hacía el express con un plato 45 cada lado, fui cerrando el ángulo y ahí fue ya perdiendo el miedo. Entonces, ya por experiencia, por lo que he vivido, por la cantidad de rodillas que he rehabilitado, es indistinto de una persona a otra, porque hay un grado de dificultad en ciertos movimientos que va de mano también con la nutrición que tenga el cliente o esa persona o ese paciente, por decirlo así, con las horas de descanso que tiene, que eso es vital para tú poder recuperarte. Hacer recuperación. De hecho, el cuerpo te dice, descansa para yo poder recuperarme. Entonces, Así cuando hay es. lesiones así, que hay ciertas inflamaciones, tiene que haber mucha nutrición para el tema de la microbiota intestinal. Cuanto más bacterias balanceadas tú tengas, pues entonces los niveles de inflamación pues, mejoran bastante. Y eso te va a ayudar a rehabilitarte un poco más rápido. Excelente, entiendo. Entonces vamos a dejar claro aquí que básicamente concluimos que sabiéndolo hacer, el dolor es nuestro amigo y que sí, tenemos que perder ese miedo a la hora de seguir entrenando, claro, bien supervisado, bien hecho, sí, claro, porque eso nos va a ayudar a mejorar mucho más rápido y salir de esa lesión. Sí, de hecho, aquí en BL Performance cuidamos de que las cosas se hagan por el libro.
¿En qué sentido? Hay protocolos que hay que cumplir primero. Si tú llegas referido por alguien, por ejemplo, pongamos tú, entonces nosotros referimos a esa persona, a ese departamento, que es Limar Bustamante, que está encargado de esa área, y después que ella da el visto bueno de entrenamiento, entonces nosotros comenzamos a implementar estos conocimientos de rehabilitación para que haya un fortalecimiento de la mejor manera y que el lapso de tiempo de recuperación se acorte. Obviamente no por la prontitud que tenga el cliente, sino por el desempeño que él pueda tener en cuanto a poner su parte en nutrición, descanso y todo eso, que ya sea un poco más rápido. Excelente, excelente. Pues bueno, señores, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una siguiente entrega. Hasta la próxima.